Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es domingo 9 de agosto y este es el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, del 22 al 33. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús obligó a los discípulos a que se embarcaran y se le adelantaran rumbo a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y una vez que la despidió, subió al monte a solas para orar. Al caer la tarde, estaba solo allí, mientras la barca se hallaba ya en medio del lago, batida por las olas, porque el viento era contrario. Hacia las 3 de la madrugada se dirigió a ellos andando sobre el lago. Los discípulos, al verlo caminar sobre el lago, se asustaron y decían: «Es un fantasma», y se pusieron a gritar llenos de miedo. Jesús les dijo: «Tranquilizaos, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Él dijo: «Ven». Pedro saltó de la barca y fue hacia Jesús andando sobre las aguas. Pero al ver la fuerza del viento, se asustó y como empezaba a hundirse, gritó: «¡Sálvame, Señor!». Jesús le tendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Cuando subieron a la barca, el viento se calmó, y los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este evangelio el martes tal cual fue la lectura. Mateo 14, del 22 al 33. Yo lo remito a ustedes, los que no lo escucharon, a que lo escuchen, porque hoy tengo cosas diferentes y nuevas para hacerlo. Hoy no voy a decir lo mismo. Hoy voy a hablar de otras cosas que me parece, en todo caso me parece importante, los que de verdad que no lo han hecho, que se remitan y busquen aquí en el canal el Evangelio del martes, porque es una exhortación a la fe, ¿cierto? Y una amonestación a la poca fe que a veces tenemos como Pedro, ¿cierto? El apóstol de la fe a propósito, pero que poca fe, aquí mostró poca fe. Yo en el Evangelio del martes decía que estamos seguros que después de la resurrección y de Pentecostés, Pedro no volvió a dudar de la majestuosidad de Dios, de la grandeza y del poder divino del Señor. Pero en ese entonces estaba pues con su inmadurez espiritual. Igual que nosotros muchas veces por falta de madurez espiritual es que tenemos unos momentos de contingencia donde estamos desesperados. ¿Por qué? Porque no estamos contando con la fuerza divina de Dios. Es que Dios es el que realmente tiene el portento para muchas veces salir de nuestras dificultades, pero estamos esperando que nuestra parte humana, nuestra psicología humana nos saque de acá. Entonces, es bueno que veamos si no hemos visto el Evangelio del martes, pero hoy yo quiero exponer el tema de la barca. Aquí es interesante cómo es que Jesús los manda a que se vayan en la barca. Estamos hablando de un gran lago, no es el mar. Todos tenemos siempre como la cuestión de que estaba en la profundidad como de un mar. No, están hablando de un lago, ¿cierto? Es un lago. Y entonces Jesús les dice a ellos: bueno, vayan pues y vayan a la otra orilla, ¿cierto? El recorrido es largo, es un gran lago, es un lago de muchos kilómetros. Pero entonces aquí el tema de Jesús es que nos manda a la barca. Voy a hablarte de 3 barcas importantes, ¿sí? Una, María Santísima, porque es ella la que nos puede recibir para que nosotros andemos en ese mar. Precisamente el nombre de María nos habla de mar. Y necesitamos precisamente que María nos ayude en ese recorrido de vida. Segunda barca, tu iglesia. La iglesia es barca, por eso ustedes ven que muchas veces se prefigura y se utiliza el símbolo de la barca como un símbolo de la iglesia. Porque obviamente que para tantas cosas que hizo Jesús alrededor del lago, a las orillas del lago, en la profundidad del lago, siempre desde la barca. Hay veces que estaba en la orilla. La primera parábola, acuérdese que había mucha gente, entonces él se subió a la barca.
Listo. La barca de la iglesia. Eso significa. Tu iglesia. Por eso es que no te puedes apartar de tu iglesia. Si has debilitado tu fe y que te has descuidado de ella, porque entonces hiciste apenas una primera comunión y un matrimonio ahí medio forzado y raro, extraño, pues que hiciste en el tema de fe, me estoy refiriendo forzado porque como que yo no veo ahí mayor sentido, pero tengo que hacerlo porque culturalmente se hay que hacer, entonces tienes que entrar en un despertar, porque la barca, los que la han tenido, que fueron seguramente tus padres o tus abuelos y otras tantas personas que conoces, tú sabes lo importante que ha sido para el sostenimiento de ese proyecto de vida adecuado. Esa barca que es la iglesia. Entonces Jesús los manda a la barca, a que vayan hacia cualquier camino, pero tiene que ser en la barca. Los había podido haber dicho, muchachos, recorran a pie y allá vamos y nos vemos en la otra orilla, pues a pie. No. En la barca es la más segura. Le está diciendo eso, vayan en la barca. Bueno, ahora, Pedro tiene una experiencia, todos están muy asustados, ¿cierto? Están asustados hasta que se dan cuenta que es Jesús. Y Pedro tiene una experiencia, entonces sale de la barca. Salir de esa barca a la experiencia de encuentro con Jesús es porque estaba precisamente con esa providencia. Estaba bien provisto Pedro y alcanza a caminar en las aguas. ¿Sí? Pero como los vientos son contrarios, si te sales tú de la barca, te vas a encontrar con vientos contrarios. Si te sales de la iglesia, si sales de la fe, si sales del proyecto de Jesús, te encuentras con vientos contrarios sí o sí. Eso está muy claro. ¿Y entonces qué pasa? Pues que te vas a hundir al salir de la barca. Listo, te hundes porque dejas de estar con Jesús, dejas de tenerlo en la mira. Desde la barca lo estaban viendo, pensaban que era un fantasma, se dan cuenta que no. En la barca se dan cuenta que es Jesucristo. La iglesia nos enseña a un Jesús vivo y a un Jesús que nos invita a que tengamos obras de fe, pasos de fe. Sí, ven y camina. Vienes de la barca, estás en la barca, puedes hacerlo, soy yo. Pero nosotros, si salimos de la barca y miramos entonces los vientos contrarios, nos alocamos con los vientos contrarios, pues nos hundimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una fe muy débil que tenemos en nuestra barca. Y la tercera barca, que quiero que entendamos, es nuestro hogar. Con nuestro hogar tenemos que ir en la barca. Y tenemos que remar. Y remar siempre. Y el remar es mar adentro. Mar adentro. ¿Sí? Como lo dice aquí mi camiseta. Mar adentro. Este es un evangelio para la vida en pareja. Y el Señor quiere que nos montemos a la barca. A la barca de María, a la barca de su iglesia y a la barca matrimonial, para ir cada vez a una experiencia más profunda de fe, precisamente. Donde si tenemos vientos contrarios, va a ser en la barca, y en la barca está Jesucristo. ¿Sí? Y en la barca Jesús nos invita a que podamos incluso caminar sobre las aguas, y lo podremos hacer porque tenemos la fe. Pero es en la barca. No te puedes salir de la barca. Por eso es que yo les digo a ustedes que cuando tengan pensamientos de divorcio, pensamientos de separación, ¿sí? Tienen que tener mucho cuidado y asistir a su iglesia y buscar al confesor, porque eso no es lo que Dios quiere, que te salgas de la barca. Porque si te hundiste por alguna razón, por un problema difícil, por una consecuencia que traes del pasado por antepasados, por tus pecados en el presente y que se te perdió Jesús, si lo vuelves a llamar y le dices, Señor, sálvame, como lo hizo Pedro, Él te rescata nuevamente y te saca. Y te dice, hombre de poca fe, ¿por qué volviste a perder la fe en mí, en mi iglesia? ¿Y por qué te saliste de la barca? Es lo que te va a decir, pero te saca y te lleva nuevamente a la barca. Nuevamente lleva a la barca para que tú, igual que todos los discípulos, también puedas decir, verdaderamente eres el Hijo del Dios, eres el Dios vivo, para que lo digamos. Es en la barca que tenemos que estar. Esta es en la barca en la que tenemos nosotros que concentrarnos, orar, buscar, conocer el proyecto de Dios, con María, con su Santa Iglesia y en tu matrimonio. Y que la gloria sea para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.